El propósito del presente video es exponer un breve bosquejo de la situación del sexo femenino durante la Grecia antigua, destacando la representación literaria de ella en algunas de las obras de mayor importancia de este periodo. Asimismo, se buscará relacionar este breve análisis con la situación de la mujer en la cultura occidental contemporánea. En la antigüedad, la cultura griega era preliteraria, se transmitía por vía oral. Su historia, sus valores y sus reglas eran compartidas por los llamados rapsodas y los aedos, quienes cantaban las gestas de sus antepasados, dando lugar a una función no solo recreativa, sino también pedagógica. En el caso de la obra de Hesíodo, la Teogonía y Trabajos y Días, en ella se describe la creación de la primera mujer. Producto de su ira y con el objetivo de castigar a los hombres, el rey de los dioses, Zeus, decide enviar una desgracia a la tierra. Pandora, la primera mujer. Ella había sido dotada de belleza, encanto, gracia, habilidad en las labores femeninas, pero también era víctima de un carácter seductivo, mentiroso e inconstante. Hesíodo, en su Teogonía, se refiere a la mujer por su condición como el bello mal. Antes de su llegada, los hombres vivían felices, inmunes al cansancio y a las enfermedades. Pero, desde su llegada, y ante el error de abrir un jarrón obsequiado por Zeus, las amarguras deambularon entre los hombres, llenando de males la tierra y el mar, distribuyendo enfermedades y malestar como castigo divino del Dios Padre a la humanidad. La clasicista, autora y profesora italiana Eva Cantarella, especialista en derecho antiguo desde una perspectiva legal y social, describe: así fue construida Pandora, este mal tan hermoso del que desciende el género maldito, las tribus de las mujeres. Para llevarles daño a los hombres, usa la capacidad de seducir, y no es poco. Seducción y belleza son un poder enorme. Los poemas homéricos son los primeros documentos que describen a detalle las condiciones de vida de la mujer griega. Es importante destacar que, para propósito de este video, la veracidad de los sucesos narrados en dichos poemas es irrelevante, es decir, no importa si la guerra de Troya sucedió realmente como Homero la describió. El valor de obras como la Ilíada o la Odisea se encuentran en su descripción de la sociedad griega. En sus páginas es posible encontrar, por medio de personajes y situaciones, las reglas, valores y convenciones sociales de aquella época. Los temas relacionados con la mujer no son la excepción. En la obra homérica, la condición femenina representada fue la situación femenina real que vivieron las mujeres en aquellos tiempos. Para Homero, la mujer debía cumplir con una serie de características. Por ejemplo, Penélope, esposa de Odiseo, presenta muchas de ellas. La mujer debe ser bella, debe cuidar su apariencia por medio del cuidado físico y la vestimenta, debe sobresalir en los trabajos de hogar, debe obedecer indicaciones y debe ser fiel a su esposo bajo cualquier circunstancia. En la Grecia arcaica se esperaba de la mujer un riguroso respeto a la división de los papeles y a la obediencia. Citando de nuevo a Eva Cantarella, débil, interesada, incapaz de sentimientos duraderos, siendo el matrimonio su lugar de destino y de existencia, sus intereses y sus afectos viven solo en función de aquel. Así es la mujer. Pero, ¿por qué sorprenderse de ello? Anteponer el matrimonio a todo, ¿no es acaso lo que se le ha enseñado? Desde luego, pero las mujeres, ya se sabe, no tienen sentido de la medida, carecen de equilibrio. Incluso las mejores de entre ellas, las que han hecho buen uso de la educación recibida, pueden ser peligrosas. Corren el riesgo de ser más papistas que el Papa. Casadas de nuevo, pueden olvidar al marido desaparecido, los hijos del primer matrimonio, todo. He aquí por qué, sean como sean, están controladas. Ni consoladora ni consejera,
La mujer homérica era solo un instrumento de la reproducción y de la conservación del grupo familiar. Fácil a las lágrimas, llora, sin embargo, lágrimas muy distintas de las masculinas. Las suyas no son lágrimas violentas, manifestación de un carácter fuerte, enérgico, heroico, como las de los hombres. Las suyas son prolongados sollozos que consumen, gemidos y lamentos inútiles que no conducen a nada. En definitiva, una prueba más de su impotencia. Para concluir, relegada ideológicamente al interior del oikos y fuera de él, inexistente. La posición de la mujer en Grecia antigua no era privilegiada. Se encontraba completamente subordinada a la cabeza de la familia, ya fuese su marido o su padre. Estaba totalmente excluida del poder político y la participación pública, incapaz de pensar en más allá de las labores domésticas, aquejada por su natural infidelidad y su debilidad, es mirada con desconfianza y recelo. Por su parte, Jenofonte en su Económico, escrito en la segunda mitad del siglo V, nos describe, a forma de diálogo, la buena gestión del oikos, es decir, del hogar griego. En dicha descripción se hace hincapié en el papel de la mujer dentro de él. En palabras de la historiadora francesa Claude Mosse, como Penélope, la mujer de Iscómaco ha sido casada por sus padres con un hombre elegido por ellos. También, como Penélope, pasa los días hilando y tejiendo rodeada de sus sirvientas. Y finalmente es ella, como Penélope, la que tiene la llave de la habitación donde se guardan los objetos preciosos y la que ordena a las sirvientas y sirvientes la tarea que tienen que llevar a cabo cada día. La ciudad griega era idealizada como la realización perfecta de un proyecto político que excluye a la mujer. A partir del siglo VII a.C., la polis se caracterizó por la exclusión de dos categorías de personas, los esclavos y las mujeres. La función de las mujeres era exclusivamente la de reproducir ciudadanos si eran libres y mano de obra servil si eran esclavas. La ciudad, ese club de hombres, las había encerrado definitivamente en el gineceo. El filólogo germano-estadounidense Werner Wilhelm Jaeger, en sus obras titulados Paideia, los ideales de la cultura griega y Cristianismo primitivo y Paideia griega, remarca los elementos formativos culturales, valores, saberes y obligaciones que entraban en juego durante la crianza de los niños griegos, mismos que dotaban al individuo de conocimiento sobre sí mismo y el medio que lo rodeaba. Es dentro de estos elementos, englobados dentro del concepto de paideia, donde se reproducía el discurso misógino que terminaba por excluir al sexo femenino de la participación en la vida social y política, así como en el mundo de la razón. La influencia del helenismo en la cultura de hoy en día es innegable. Sus obras filosóficas, literarias, artísticas e incluso arquitectónicas sirvieron como cimiento para la cultura occidental. Incluso los factores que podrían ser considerados negativos aún se encuentran presentes, entre ellos el rechazo, la aversión, el desprecio o incluso el odio hacia las mujeres o hacia lo relacionado con lo femenino. A pesar de las numerosas conquistas alcanzadas por las distintas olas de feminismo en el mundo y en nuestro país, la cultura occidental sigue reproduciendo muchos prejuicios e ideologías sexistas que sirven como base para la opresión, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Es justamente en los poemas homéricos, en las obras de Hesiodo o Jenofonte, que encontramos lo que, a opinión de algunos estudiosos, sería el origen de la misoginia occidental.